Capítulo 56. Yusuf regresó triunfalmente a Trabzon con numerosos botines y recibió enormes victorias. Cuán fuerte era el ejército del señor feudal era un asunto directamente relacionado con la supervivencia, más allá del orgullo. Una tierra con ejército débil podía convertirse en objetivo de saqueo en cualquier momento. Yusuf, que regresó a Trabzon, recibió informes sobre lo que había ocurrido durante su ausencia, y lo más notable era, por supuesto, la diferencia de ganancias y pérdidas entre los príncipes. La muerte de Mahmud debe verse como obra de Selim. Como Mahmud y la mayoría de sus soldados habían muerto, Selim era el único que podía reportar adecuadamente la situación de ese momento. Selim reportó que había sido un ataque nocturno exitoso, pero que había sufrido grandes pérdidas debido a las deficiencias de Mahmud y las habilidades de los Qizilbash. Aunque todos sabían que la situación era sospechosa, no había nadie para defender al ya muerto Mahmud. Al final, el único que logró méritos militares fue Selim. Como Bozkurt Bey, el gobernante de Dulkadir, sufrió una gran derrota, ambos lados tuvieron que retirarse. Ahmed y Korkut preservaron sus tropas pero se limitaron a hacer de comparsa, mientras que Selim tuvo pérdidas de tropas pero logró méritos militares. A largo plazo, habría que ver cuál lado sería más beneficioso. Probablemente será Selim. De cualquier manera, las pérdidas de tropas se pueden compensar a través del Kanato de Crimea. Lo interesante en todo esto fue que la gran victoria de Yusuf recibió una reevaluación inesperada. En realidad, la gran victoria de Yusuf tendía a ser subestimada. Como había sido una victoria demasiado grande, se dudaba de las habilidades mismas de los Qizilbash. Sin embargo, el hecho de que habían causado gran daño a los Sipahi incluso cuando fueron atacados por sorpresas indefensas, sumado al daño casi devastador que sufrió Bozkurt, hizo que se reconocieran las habilidades de los Qizilbash. El mayor beneficio lo obtuve yo. Se convirtió en una situación extraña donde Yusuf, que ni siquiera había luchado en Dulkadir, recibía la evaluación más alta. Además, se sumó el éxito en causar daño a los safávidas, así que la persona que obtuvo el mayor beneficio fue Yusuf. Lo suficiente como para agarrar la nuca de Ahmed, que había estado a la cabeza, y subir al liderazgo. Por eso mismo los hermanos no se quedarán quietos. Así es. El príncipe Korkut ya se ha movido. Las tropas se estaban reuniendo según la orden de movilización del sultán, y la guerra de los príncipes había terminado efectivamente. Incluso si estallara una guerra con los safávidas, cuando se mueven fuerzas a gran escala así, es difícil lograr méritos militares. Al final, significaba que la situación donde Yusuf tomó la delantera y Selim se destacó se mantendría por un tiempo. Era comprensible que los dos que habían creado el evento sin precedentes de una alianza entre príncipes estuvieran ansiosos. Dicen que presentó una petición al Padishah pidiendo regresar a Sarwan, donde estaba el fallecido Mahmud. ¿Cuál es la justificación? Dice que es para calmar rápidamente el caos en Sarwan, donde han muerto consecutivamente los Sanjak Bey. Como dos príncipes habían muerto sin poder resistir ni un año completo, ciertamente habría confusión. Alemsa fue asesinado por Korkut, y Mahmud, que lo siguió, fue asesinado por Selim. Era una parte que mostraba cuánto vigilaban otros príncipes las ciudades cercanas a la capital. Korkut, que había sido el señor de Sarwan durante mucho tiempo, ciertamente podría controlarlo bien. Pero el Padishah no aceptará esa petición. No ha hecho nada digno de atención hasta ahora. Como esperaba, la rechazará. Si fuera a aceptar tal petición, no habría arrojado a Korkut, que tenía fuerzas navales, a Orun, que es tierra adentro. Entonces, ¿se conformaría Korkut después de ser rechazado? Podría ocupar Sarwan por la fuerza. ¿De verdad llegaría tan lejos? Aunque era algo que podría ser considerado rebelión, había suficientes posibilidades. ¿Olvidaste lo de Dulkadir? Los hermanos ya no obedecen adecuadamente las órdenes del Padishah. Así había sido en la historia original también. Selim, que había ido al Kanato de Crimea, lideró un ejército y ocupó tierras de los Balcanes, y Korkut, que huyó a Egipto, presionó al sultán para ocupar Sarwan nuevamente. Cuando Selim, el mayor competidor, se convirtió en traidor, Ahmed desobedeció las instrucciones de su padre y se proclamó sultán de Anatolia. Si Korkut ignora las órdenes del Padishah e intenta ocupar Sarwan, desde ese momento comenzará todo. La lucha a muerte entre príncipes por el poder. Yusuf levantó 3 dedos hacia Emsi.
Incluso viendo a largo plazo, son 3 años. Dentro de ese tiempo estallará la guerra de sucesión en serio. Ante las palabras de Yusuf, quien nunca había hecho un juicio erróneo hasta ahora, MC asintió con expresión grave. 3 años no era en absoluto un período largo. Un día, mientras se esforzaba en la producción de arcabuces y pólvora para el futuro, comenzaron los dolores de parto de Atis. Incluso cuando se acercaba el momento del parto de Atis, Yusuf no se había alarmado mucho. Ya había experimentado todo cuando nació Mehmet. Sin embargo, cuando abrazó al niño recién nacido, Yusuf no pudo evitar sorprenderse después de mucho tiempo. ¿Es realmente un recién nacido? Parece el doble de grande que Mehmet. Ante la pregunta de Yusuf, Fátima asintió. Debe pesar el doble. ¿No era el vientre de Atis más grande que el de Aise? Cuando pasaron 8 meses de embarazo, ya estaba casi a término. En realidad, muchos habían esperado gemelos al ver el vientre de Atis, pero nadie esperaba que naciera un bebé tan robusto. Yusuf miró hacia abajo al niño al que había nombrado Murad. ¿Será por las características y la suerte? Los niños que nacen no son ordinarios. No solo Mehmet, quien era reconocido como genio por muchas personas incluyendo al Kadí, sino también el recién nacido Murad era extraordinario. Con solo verlo, surgían naturalmente palabras como material de general. Como padre, tenía expectativas sobre cómo crecerían sus 2 hijos, y había solo una manera de presenciar su crecimiento. Tendré que convertirme en sultán. Si él fallaba, sería difícil que los 2 niños también sobrevivieran. Yusuf, que entregó el niño a Nene, se giró haciendo una nueva resolución. Príncipe, dicen que una delegación de emisarios ha llegado a Baiburt. Era hora de trabajar como príncipe, no como padre. Kodabandé, que había venido al castillo de Trabzon como parte de la delegación de emisarios, endureció su expresión. Se puede conocer al dueño de una ciudad mirando la ciudad. No es simplemente alguien que solo es bueno en la guerra. Las murallas reforzadas varias veces eran altas y gruesas, los caminos estaban pavimentados con piedras sólidas, y era difícil encontrar inmundicia sucia en el suelo. No había sombras en los rostros de las personas que se movían con caras cansadas, y los niños corrían por las calles sin miedo. Era una escena donde se podía conocer fácilmente cuán bien se gobernaba la ciudad. La delegación de emisarios de los safávidas enemigos pudo encontrarse con Yusuf solo después de una inspección exhaustiva. Debe haber sido difícil venir desde tan lejos. Me llamo Yusuf. Es un honor conocerlo. Me llamo Kodabandé Califa. Yusuf se frotó la barbilla. No lo recordaba, pero si era alguien enviado por los safávidas, no sería una persona común. Escuché que hubo una celebración. Felicitaciones. Gracias. El nacimiento de un hijo era una gran celebración, y Kodabandé, que había esperado que las negociaciones pudieran proceder fácilmente, suspiró internamente. Solo con la reacción indiferente parecía que no sería fácil. La razón por la que viniste hasta aquí debe ser por Tazlucanum, ¿verdad? Así es. ¿Está ella bien? Por supuesto, está muy saludable. Yusuf sonrió ampliamente y preguntó. Viendo que viniste tan urgentemente, parece que es alguien importante. El Shah es alguien que valora mucho a las mujeres del harén. Kodabandé trazó una línea diciendo que Tazlucanum no era una mujer especial, pero no funcionó con Yusuf. No sabía que la sangre de Yakubin Uzun-Hasan era tan ligera. Ante el rostro de Kodabandé que se deformó ligeramente, Yusuf se rió a carcajadas. No te preocupes, no fue información que ella me dio. Ella realmente desea regresar con Ismael. Kodabandé, que sabía que Tazlu no era tonta y que no había necesidad de revelar tal hecho a Yusuf, suspiró. No sabía cómo lo había descubierto, pero era obvio que las negociaciones se volverían difíciles. ¿Qué quiere? No parece que sea necesario que yo hable primero. ¿Cuánto pensaste como rescate por ella? Ante las palabras de Yusuf de que él no era quien tenía prisa, Kodabandé, que apretó los dientes, dijo silenciosamente. Ofreceremos 8.000 monedas de oro venecianas. Era una suma considerable para pagar por una sola persona. Venecia, derrotada en la guerra contra los otomanos, pagaba 30.000 monedas de oro anualmente. Sin embargo, Yusuf dijo sin pestañear. Demasiado poco. Su valor parece más ligero de lo que pensé. ¿Exactamente cuánto quiere?
No habrían dicho desde el principio el máximo que podían pagar, y pensando en la cantidad inicial propuesta, se podía estimar aproximadamente el máximo. Por mucho que sea, deben haber pensado en unos 15.000. Aún estaban en guerra de conquista, y para los safávidas que tenían muchos lugares donde gastar dinero, era una cantidad que sería una carga. Para Yusuf, que necesitaba dinero para la producción de arcabuces y pólvora, no eran malas condiciones. Sin embargo, ¿no sería lamentable conformarse con esto? 20.000 monedas de oro y tendrás que hacer un acuerdo. Que no atacarás las tierras que me pertenecen, incluyendo Georgia. Es absurdo. 20.000 monedas de oro. Solo esto ya era una cantidad excesiva. Si se supiera que habían pagado esta cantidad por Tazlo, llegarían innumerables críticas. Además, un tratado de no agresión incluyendo Georgia. Georgia, que había traicionado al Shah y se había unido a los otomanos, era uno de los objetivos de futura subjugación. Por favor, reconsidere las condiciones una vez más. Creo que he presentado condiciones suficientemente generosas. Pensando en el valor de utilización de Tazlo, era lamentable terminar simplemente con dinero. Si no fuera por la guerra de sucesión y los asesinos que Ismael enviaría, la habría puesto directamente en el harén. Khadabandé, que miró ligeramente al sonriente Yusuf con aire descarado, suspiró. Nos gustaría que nos diera tiempo para pensar. Y queremos confirmar que Tazlo está saludable. Por supuesto. Si esa persona tiene algún defecto, tendrá que experimentar la ira del Shah. De alguna manera había pensado que era extraño que hubiera mujeres incluidas en la delegación de emisarios. Yusuf, para quien no había ningún problema, asintió alegremente. Tazlo, que recibió a la delegación de emisarios con cara alegre, tuvo que someterse a un registro corporal. Aunque no podría probar completamente su pureza con esto, era algo que tenía que soportar para alejar al menos la mínima sospecha. En la profundidad de la noche, Yusuf abrió la puerta de la habitación de Tazlo, y ella, que estaba acostada con cara cansada, levantó los ojos ferozmente. ¿Por qué viniste otra vez? Parece que lo de hoy fue humillante. ¿Y de quién es la culpa? Tazlo gritó ásperamente. Tazlo, que había sido sospechosa de pureza que no había perdido y había sufrido todo tipo de preguntas y registros corporales, estaba llena de resentimiento, y Yusuf se apoyó tranquilamente contra la pared. ¿Te resultó tan odioso? Sí. Había caído de ser la mujer favorecida del Shah a la perdición en un instante. El miedo de que incluso si regresara con Ismael así podría recibir frialdad debía estar envolviendo a Tazlo. Yusuf, que era la causa de todo esto, merecía ser objeto de esa ira. ¿Entonces piensas aceptar la propuesta de matarme? ¿Cómo sabes eso? Hacia Tazlo que se había endurecido como una piedra, Yusuf sonrió. Hay una razón por la que no asigné personal de vigilancia por separado. ¿Pensaste que estabas sola en esta habitación normalmente? Hacia Tazlo que se había puesto pálida, Yusuf preguntó. ¿Realmente podrás ser feliz incluso si regresas al seno de Ismael? Aunque si tuvieras mi ayuda, quién sabe qué podría pasar. Capítulo 57. Tazlo trató de ocultar su expresión, pero para Yusuf, que la superaba en características y experiencia, sus emociones eran perfectamente visibles. Aún es inmadura en muchos aspectos. Tenía muchas deficiencias comparada no solo con Fátima, sino incluso con Aise, que tenía su misma edad. No era algo incomprensible. Aunque Ismael se hubiera convertido en Shah y establecido un harén, no se comparaba con el otomano en escala e historia. Aise, educada por Fátima y Nene, que habían sobrevivido en el harén otomano, ese campo de batalla letal de celos femeninos, era mejor que la mayoría de los funcionarios. Además, que Ismael no tuviera tiempo para prestar atención al harén también sería una razón. Tamasp, el hijo mayor de Ismael, nació en 1514. Nació cuando él tenía 26 años cumplidos, lo cual era tarde considerando que había abierto la dinastía safávida y se había convertido en Shah a los 15 años. Significa que estaba absorto en las guerras de conquista. En 1507 invadió Dulkadir, en 1508 limpió las fuerzas restantes de la dinastía Akkoyunlu, y en 1510 terminó la lucha de 8 años con Uzbekistán. Matando a Muhammad Shaibani, el gobernante de Uzbekistán, e incluso convirtiendo su cráneo en copa para beber.
Naturalmente, la jerarquía del harén se determinaba no tanto por el favor del Shah sino por cuán poderosas eran las familias políticas, y alguien como Tazlu no necesitaría considerar la opinión de nadie. Yusuf sonrió levemente y dijo: ¿Acaso sufriendo sola encontrarás una respuesta? Si tienes algo que preguntar, te responderé, así que dilo. ¿Qué significó lo que dijiste hace un momento? No creo que haya sido tan difícil de entender. Dije que te ayudaría a obtener el favor y el poder de Ismael. Ante estas palabras, Tazlu lo examinó como si tratara de leer sus intenciones, pero Yusuf no era tan ingenuo como para que ella pudiera descubrir sus verdaderos pensamientos. Después de observarlo durante un rato, Tazlu preguntó con un suspiro. Por ejemplo, podría conseguirte la información necesaria, o tal vez quitar la vida de alguien. Ya sea la mujer de alguien o incluso un niño en el vientre. Ante las palabras explícitas, los ojos de Tazlu se agitaron violentamente. Era cierto que sería de gran ayuda si fuera posible. ¿Es eso posible? Ahora sería imposible. Plantar personas no es algo tan fácil. Sin embargo, sería posible con tu ayuda. Ante las palabras de Yusuf de que la usaría para plantar espías, Tazlu sonrió burlonamente. No parece que necesite agarrar tu mano. Si confías en tu clan, te diría que lo olvides. Es más probable que traten de darte una nueva mujer que ayudar a alguien cuyo favor con Ismael está tambaleándose. Ante el poder, la sangre era insignificante, y incluso dentro del mismo clan las facciones se dividían según los intereses. Tazlu, que sabía bien que había muchos que se alegrarían de su caída, masticó sus labios y dijo: Podría criar y plantar personas yo misma. ¿Tú? Yusuf se echó a reír. Hacia Yusuf, que se reía hasta agarrarse el estómago, Tazlu dijo agudamente: ¿Qué es tan gracioso? Es gracioso que alguien que no sabe que está bailando en un tablero puesto por otros diga tal cosa. ¿Acaso pensaste que te propusieron el asesinato sin pensar que no los descubrirían? Ante las palabras de Yusuf, Tazlu mostró una expresión confundida. Significaba que habían filtrado intencionalmente el plan de asesinato a Yusuf. Aunque hablé como si despreciara a Tazlu, es un tablero bien montado. Lo más amenazante para Ismael ahora era que Yusuf se apoderara de Tazlu. Dejando de lado el afecto, alguien como Ismael podría encontrar una carta para reemplazar a Tazlu. Sin embargo, si Tazlu cayera en manos de Yusuf, quien podía convertirse en sultán otomano, había grandes posibilidades de que surgieran problemas complicados. Sin importar cuán secretamente lo propusieran, habrían esperado que llegara a mis oídos. Y así había sido en realidad. Por supuesto, era solo una propuesta, pero no hay gobernante que mantenga cerca a una mujer que conspiró para asesinarlo. Solo por conspirar para asesinarme contigo, ya se puede decir que han logrado su objetivo. Ya sea que Yusuf sospechoso alejara a Tazlu, que Yusuf amenazado matara a Tazlu, o que entregara a Tazlu, el elemento peligroso, aunque fuera por dinero. Sin importar qué resultado saliera, no habría nada malo. ¿Pero qué si yo, sintiendo traición, decidiera convertirme en tu mujer? Tazlu, que se acercó lentamente, puso su mano en el pecho de Yusuf, y él, sintiendo el toque tembloroso, dijo tranquilamente: Entonces trataría de matarnos a ambos con todo mi esfuerzo. Si eliges esa opción, no te detendré. Tal vez después de convertirse en sultán. En una situación donde el camino por delante era rugoso, no era muy agradable tener obstáculos peligrosos. Aún así, si Tazlu elegía quedarse, tenía confianza en extraer los beneficios correspondientes. Aunque sería una lucha algo sucia. La agitación y la fabricación eran sus especialidades. Ante las palabras de Yusuf, Tazlu suspiró y aumentó la distancia. Dame un poco más de tiempo para pensar. Por supuesto, de todas formas todo este asunto depende de tu voluntad. Hablando francamente, si ella se suicidara, sería como el perro que perseguía pollos, y no tenía más opción que respetar su elección. Yusuf salió fuera de la puerta, y se escuchó débilmente el sonido de un suspiro lleno de preocupación. Incluso sin limitarse al Islam, era una época donde la preferencia por hijos varones era severa mundialmente. En el Islam, si naces una hija debes regresar inmediatamente a las tareas domésticas, pero si naces un hijo puedes descansar durante 40 días. Atis, que había dado a luz al obviamente saludable Murad, merecía recibir un trato generoso, y lo que ella quería era tiempo con Yusuf. Mire esto.
¿No es adorable? Viendo a Murad moviendo la boca, Atis sonrió brillantemente. Mire esto. La nariz y los ojos parecen exactamente iguales a los del príncipe. Atis. Yusuf abrazó a Murad y acarició sus mejillas regordetas. No necesitas decir eso, lo sé bien. Murad es mi hijo igual que Mehmet. Como si hubiera sido descubierta en sus pensamientos íntimos, Atis cerró firmemente la boca. Era comprensible que estuviera ansiosa. Mehmet, que se podía considerar el competidor de Murad, ya estaba mostrando aspectos extraordinarios al aprender árabe rápidamente. Aunque tampoco se podía decir que Murad fuera ordinario, Mehmet, reconocido por los subordinados de Yusuf incluyendo a Ensi, no era un oponente fácil. No necesitas preocuparte por el futuro lejano y ponerte impaciente. Una diferencia de apenas unos años no significa nada. Para Yusuf, que ni siquiera tenía 20 años cumplidos, la sucesión era una historia lejana. Yusuf devolvió a Murad al regazo de Atis. Por supuesto, está bien que sientas celos y desconfianza. No podré evitar ni siquiera eso. Sin embargo, no tengo intención de perdonar a nadie que cruce la línea. Era una advertencia de no amenazar la vida de Mehmet, y una promesa de garantizar también la seguridad de Murad. Tanto Atis, que podía recibir ayuda de Ahmed Pasha que había sido gran visir 2 veces, como Aise, que había plantado su gente en varios lugares, eran igualmente amenazantes entre sí. Atis asintió con expresión grave, y Yusuf le dio un beso ligero. Ahora es momento de alegrarse por el nacimiento de Murad. Entendido. Dejando atrás a Atis que abrazaba preciosamente a Murad, Yusuf salió de la habitación y llamó a Arda, que esperaba silenciosamente. Arda. Ordéneme. Limpia a las ratas de Ahmed Pasha que entraron al castillo. El codicioso Ahmed Pasha podría tratar de matar a Mehmet ahora que había nacido Murad. Había estado solo observando considerando su relación con él, pero si se convertía en una amenaza, era correcto eliminarlo. Arda partió para cumplir la orden, y Yusuf se dirigió a la habitación de Tazlu para escuchar la respuesta que había estado posponiendo. Tazlu, que estaba sentada en una postura ordenada como si hubiera sabido que vendría, lo recibió con voz baja. ¿Ha venido? Como si hubiera reflexionado mucho durante los últimos 3 días, el rostro de Tazlu estaba ligeramente demacrado. Sin embargo, sus ojos estaban claros, y se podía saber que finalmente había tomado una decisión. Sí, ¿qué decisión tomaste? Consideré seriamente convertirme en tu mujer. Si estaba dispuesta a abandonar la tierra natal donde había vivido toda su vida y comenzar una nueva vida en tierra extraña, significaba que había sentido una gran traición. ¿Quién no lo haría cuando habían tratado su vida tan ligeramente? Pero regresaré con el Shah. Parece que la lucha aquí sería más difícil. ¿Por mis 2 hijos? Parece que Alá los favorece. Aunque Tazlu había venido como prisionera, había podido acceder suficientemente a los rumores. No solo Mehmet, a quien incluso eruditos destacados elogiaban sin dudar como genio, sino también Murad, que había nacido como bebé robusto y ya recibía expectativas de los Sipahi incluyendo a Arda, era extraordinario. Incluso si diera luz a un hijo, era dudoso si podría competir adecuadamente. No es una mala elección. Ismael aún no tiene hijos, así que las posibilidades serían mayores de ese lado. Entonces, ¿qué hay de la propuesta que hice? Recibiré ayuda. ¿Sería traicionar a Ismael? Está claro quién traicionó primero. Tazlu, que sonrió cínicamente, advirtió a Yusuf. Y sería mejor que no te hagas la ilusión de que estoy de tu lado. Si logro mi objetivo, mataré a tus sabuesos en cualquier momento. Si puedes hacerlo, adelante. Cuando Tazlu diera a luz al hijo de Ismael, sería tiempo de convertirse en sultán y sobrar para moverse a subjugar a los safávidas. Significaba que no había razón para preocuparse por sus amenazas. ¿Cómo planeas enviar personas? Si sales después de medio año, se contactarán por sí solos, así que no necesitas preocuparte. Bien. Estaré esperando. Se había formado una alianza peligrosa donde podían apuñalarse por la espalda en cualquier momento si se lograban sus objetivos. Entonces, ¿qué planeas hacer con las negociaciones actuales? Habían pasado varios días desde que llegó la delegación de emisarios, pero no había gran progreso en las negociaciones. La cantidad que Kodabandé podía proponer ya había llegado al límite, y Yusuf repetía como loro 20.000.
Tanto que había gritado preguntando si no tenía intención de negociar, y en realidad esa palabra era correcta. Planeo negociar adecuadamente. Después de recibir lo que debo recibir. Él no era de los que se quedaban callados después de ser atacado. Khotavande enfrentó a Yusuf con rostro cansado. Un tratado de no agresión de 5 años incluyendo Georgia ya era una demanda excesiva, pero también quería demasiadas monedas de oro. Maldito humano cerdo. Sería mejor matarlo. Khotavande reprimió con esfuerzo la sed de sangre que surgía. Esto era solo una segunda opción, y él no tenía derecho a decidir esto. Se lo digo una vez más, no tenemos intención de pagar 20.000 monedas de oro. 15.000 es el máximo. O quite el tratado de no agresión. El tratado de no agresión era más importante que 5.000 monedas de oro. Podría pedir prestadas tropas de Georgia basándose en el tratado de no agresión. Si hubiera sido antes, Yusuf habría ignorado las palabras de Khotavande, pero hoy era diferente. 15.000. Si realmente no tienes intención de pagar 5.000 monedas de oro más, puedes pagar con algo más. ¿Con qué? Ante la pregunta de Khotavande, Yusuf desenvainó la espada que llevaba en la cintura. Con las cabezas de los que hicieron tonterías en mi tierra. Tráiganlas. Con la orden de Yusuf se abrió la puerta, y se extendió un olor metálico de sangre. Los soldados que entraron arrojaron más de 10 cabezas frente a Khotavande. Las cabezas que contenían terror y dolor eran de quienes habían venido con él. ¿Qué es esto? No me dirás que no sabes la razón. Una mirada fría como serpiente envolvió a Khotavande, y Yusuf apuntó la espada al cuello de él que sudaba frío. Puedes alegrarte. Si no hubiera necesitado a alguien para transmitir los resultados de la negociación, tu cabeza también habría rodado ahí. Se arrepentirá. Es gracioso que alguien que vino como carta de descarte diga eso. Ve y cuéntale orgullosamente a tu amo. Que ahorró 5.000 monedas de oro con solo unas 10 vidas. Yusuf, que dejó una sonrisa burlona y se dio vuelta, giró la cabeza como si hubiera olvidado algo y dijo. Tú deja al menos tu mano derecha en lugar del cuello antes de irte. Resonó un grito. Capítulo 58. Cortar el cuello de un emisario, que es una especie de enviado especial, equivale a una declaración de guerra. Sin embargo, Yusuf cometió el acto audazmente. Debían saber que la delegación enviada podía morir. Si habían conspirado descaradamente para un asesinato y esperaban regresar sanos y salvos, eso sí que sería gracioso. Como había dejado viva al menos a una persona para transmitir los resultados de la negociación, había sido bastante paciente. Como Yusuf esperaba, los safávidas también estuvieron de acuerdo con las condiciones enviadas como si nada hubiera pasado. Primero, 15.000 ducados venecianos. Los otros príncipes habían estado activos como Sanjak Bey durante 20 años antes que Yusuf, y su capital acumulado era diferente. Con esta cantidad de monedas de oro podía reducir esa brecha hasta cierto punto. Como los ingresos anuales de la rica Venecia eran aproximadamente 4 millones de ducados, era una gran pérdida para los safávidas que apenas se estaban estableciendo. Además de las monedas de oro, el tratado de no agresión es importante. El área de no agresión incluía las regiones alrededor de Trabzon, incluyendo Georgia. Especialmente Georgia, que estaba enviando impuestos a Yusuf, era un lugar donde no sería extraño que Ismael atacara en cualquier momento. Ante las palabras de Yusuf, MC advirtió. No debe olvidar que un tratado de no agresión puede convertirse en un pedazo de papel en cualquier momento. Yo tampoco tengo intención de confiar ciegamente en este tratado. Incluso aliándose nunca se sabe cuándo pueden apuñalarte por la espalda, así que un tratado de no agresión se puede voltear fácilmente. Yusuf no era tan ingenuo como para no saber eso. Ni siquiera necesitamos los 5 años prometidos. Si la paz continúa hasta que estalle la guerra de sucesión, no habrá justificación para rechazar el apoyo de tropas. A diferencia de Samtske con quien tenía amistad profunda, otros estados georgianos podrían rechazar el apoyo de tropas usando a los safávidas como excusa. El tratado de no agresión haría que tales excusas fueran patéticas. Los safávidas podrían atacar aprovechando la brecha cuando enviemos tropas. Sería lamentable. Tendré que vengarme cuando suba al trono del Padishah. Yusuf, que soltó descaradamente palabras que harían explotar a cualquier georgiano que las escuchara, se levantó de su asiento. Ya es hora de partir.
Tanto Yusuf como Ismael no confiaban el uno en el otro igualmente, y el lugar del intercambio se realizaría en un punto medio entre Erzincan y Baiburt. Aunque 2,000 jinetes moverían preparándose para cualquier ataque enemigo, Yusuf no necesitaba arriesgarse y ir con ellos. Yusuf fue a la habitación de Tazlu para despedirse, y ella, que solo esperaba el momento de salir, estaba sentada silenciosamente. ¿Viniste a despedirte? Sí, ¿cómo te sientes al regresar? Tazlu, cuyo corazón se había enfriado por este asunto, respondió sarcásticamente. ¿Qué respuesta quieres al hacer esa pregunta? Realmente estoy feliz de poder regresar. Excelente respuesta. Cuando te encuentres con Ismael, podrías incluso derramar lágrimas de emoción. Tazlu se rió como si fuera absurdo. Definitivamente lo tendré en cuenta. Se escuchó el sonido de golpes en la puerta indicando que los preparativos para partir habían terminado, y Tazlu se levantó graciosamente. El culpable de todo este asunto era Yusuf quien la había capturado, pero al final había unido fuerzas con él. Era algo realmente irónico, y Tazlu dijo al pasar junto a Yusuf. Ahora no habrá ocasión de verte de nuevo. Si no hubiera sido por esa desgracia absurda que solo podía culpar a Alá, nunca habría tenido ocasión de conocer a Yusuf en toda su vida. Ante las palabras de Tazlu que pensaba así, Yusuf se encogió de hombros. Podríamos reencontrarnos. Si ocupo Tabriz. Si ocupaba Tabriz, la capital safávida, podrían verse de nuevo. Porque ahí estaba ubicado el harén de Ismael. Tazlu se echó a reír y dijo. Alguien que no sabe cuándo morirá tiene grandes ambiciones. Primero sobrevive y conviértete en el dueño de los otomanos. Dices algo obvio. Tazlu, que se había detenido momentáneamente, abrió la puerta y salió diciendo. Veré desde lejos si puedes sobrevivir. Tazlu partió dejando estas palabras, y poco después llegaron a Trabzon las cajas de monedas de oro y la carta con el tratado de no agresión. La carta en manos de Ismael era como un recibo. Un recibo creado por una sola desgracia, ya fuera por travesura de Satán o capricho de Alá. Ismael sonrió levemente y dijo. Muhammad, ¿has abrazado alguna vez a una mujer de 15.000 monedas de oro? Pronto creo que podré hacerlo. ¿No era ya mujer del Shah desde antes? Entonces era una mujer sin precio. Eran palabras que sonaban extrañas. Se podía escuchar simplemente como que una mujer que no tenía precio había adquirido uno, pero también sonaba como si ya no fuera una mujer preciosa a la que no se le pudiera poner precio. ¿Piensa abandonarla? Aunque era la mujer que Ismael más había amado, pensó que era posible. Era una mujer que había sido secuestrada y mantenida cautiva durante meses. Era suficiente para dudar de su pureza. Si pensara eso, habría matado a través del emisario enviado para negociar sin gastar dinero caro. ¿No sospecha de su pureza? No sospecho. Ante las palabras firmes de Ismael, Muhammad mostró cara de sorpresa, y él explicó la razón. El príncipe Yusuf juró por Alá que ella era pura. En el rostro de Muhammad se asomó ligera perplejidad. Significaba que creía las palabras del secuestrador. Pero la fe de Ismael tenía razón. Ese tipo también es un humano elegido por Alá. Alguien así no usaría el nombre de Alá a la ligera. Si Yusuf, que creía más en la suerte que en Alá y podría vender a Alá miles de veces si fuera necesario, hubiera escuchado esto, habría pensado que estaba loco. Ismael, que no sabía esto, apartó la carta a un lado y cambió de tema. No hay tiempo que desperdiciar en asuntos ya terminados. Porque hay algo urgente ahora mismo. El invierno se fue y llegó la primavera. Los soldados que recibieron órdenes de movilización en invierno comenzaron a reunirse rápidamente, y su escala crecía día a día. Ya se había reunido un número que superaba con creces su propio ejército que permanecía en el Bistán, pero Ismael mantuvo la calma. ¿Cuántos enemigos se han reunido actualmente? Solo los enemigos reunidos en Anatolia Central incluyendo Ankara superan los 30.000, y ya han partido 50.000 tropas de la capital enemiga. La península de los Balcanes y la península de Anatolia, incluyendo la capital Constantinopla, están divididas por el mar. El estrecho que bloquea ambas se llama Estrecho del Bósforo, y si no se cruza aquí hay que dar la vuelta al vasto Mar Negro. Era algo que tomaba mucho tiempo, y durante las marchas solían hacer puentes temporales con barcos pequeños para cruzar. Si las noticias de la partida habían llegado hasta el Bistán, las 50.000 tropas ya habrían cruzado el estrecho.
Serán más de 100.000. No era una mezcla de cualquiera, sino un gran ejército compuesto principalmente de caballería. Incluso para Ismael, que estaba seguro de ser elegido por Alá, era una diferencia de poder que no se atrevía de ganar. Ismael, que sabía distinguir entre valor y temeridad, no tenía intención de luchar. ¿Nur Ali dice que ya terminó los preparativos? Sí, dice que puede devastar en un mes. La táctica de tierra quemada de quemar todo en lugar de dárselo al enemigo tenía gran efecto, pero también grandes desventajas. Como era quemar todas las tierras agrícolas, las secuelas eran severas y la resistencia popular era grande. Se necesitaba bastante tiempo para ver efectos. Irónicamente, la mayoría de estas desventajas se habían resuelto debido al saqueo de Yusuf. Los alrededores de Diyarbakir, los más peligrosos en guerra contra los otomanos, ya estaban devastados. Aún así, sería mejor que no ocurriera una guerra. Planeaba huir del Bistán a Diyarbakir antes de que terminara la concentración enemiga. Mahmud, trae carta y pluma. Si el enemigo perseguía y lo seguía hasta Diyarbakir, tendría que asumir muchos daños, así que pensaba escribir una carta dirigida a Bayezid. Ismael tomó la pluma. Bayezid, que había salido en campaña personal por primera vez en años desde Venecia, sintió su cuerpo cambiar día a día. La marcha de 20 días había sido difícil aunque se hubiera movido cómodamente. Ya se habían reunido más de 100,000 soldados en Anatolia Central, y numerosas tiendas estaban instaladas en las llanuras. Cuando Bayezid apareció en Ankara, una de las ciudades centrales de Anatolia, el Sanjak Bey de Ankara mostró respetos. Duca Kinzade Ahmed pasa saluda al gran Parisat. Hace mucho que no te veo. Como se había convertido en Sanjak Bey después del encuentro con Yusuf que visitó la capital, Ahmed pensaba erróneamente que era gracias a la ayuda de Yusuf. Bayezid recibió su hospitalidad con rostro benevolente, y Ahmed sacó silenciosamente una hoja de papel de su pecho. ¿Qué es? Es una carta enviada recientemente por Ismael, el líder enemigo. Ante esas palabras, Bayezid desplegó la carta. Con el seudónimo de Katai, que significa persona que cometió un error, dejó 1,400 versos en su vida e influenció grandemente la historia literaria persa y azerbaiyana, tenía una caligrafía fluida. La carta que comenzaba con glorioso Bayezid contenía elogios al sultán mientras reflexionaba sobre sus propios errores, pero no era servil. De cualquier manera, el contenido de la carta decía que no tenía intención de luchar contra los otomanos, y Bayezid hizo circular la carta entre sus subordinados. ¿Qué piensan? Ante la pregunta de Bayezid, los primeros en responder fueron los comandantes genízados. Son solo palabras melosas. No podemos perdonarlos con solo una carta. Si perdemos esta oportunidad, es obvio que volverán a despreciar al imperio y atacar. Ante sus palabras de que debían castigar inmediatamente, Bayezid mostró ligero disgusto, y el gran visir Ali Pasha, que se dio cuenta, intervino. Según el contenido de la carta, los enemigos ya se habrían retirado. ¿Entonces piensan invadir a los safávidas? Por supuesto. Estoy en contra. También están los turcomanos que son rebeldes potenciales y los suministros para la expedición no están preparados adecuadamente. El gran visir habló categóricamente, y poco después los argumentos entre militares y funcionarios se intensificaron. Como continuaban los gritos, Bayezid golpeó el escritorio. ¿Quién se atreve a hacer alboroto ante mí? Ante el feroz grito de Bayezid, se hizo el silencio. Yaqub Aga. Aga era un título que significaba comandante de alto rango, y Yaqub Aga llamado por Bayezid era el comandante en jefe de los genízados. Yaqub mostró respetos respetuosamente. Ordéneme. ¿Qué piensas tú? Creo que nuestras disputas son sin sentido. Hágase la voluntad del Padishah. Ante las palabras de Yaqub, Bayezid se acarició largamente la barba. Aunque decía que aún estaba bien, no podía estar seguro de si su cuerpo envejecido podría soportar una larga expedición. Si no tenía cuidado, podría morir durante la expedición. Pero para solo enviar el ejército, la situación interna no era tranquila. Cuando el interior está caótico, no se puede enviar un gran ejército. No solo los turcomanos, sino pensando en los príncipes que mostraban ambición, necesitaba soldados para protegerse. Al final, la decisión que Bayezid podía tomar era solo una. Disuelvan el ejército.
Cuando se levantó la movilización y el ejército se dispersó nuevamente, Yusuf chasqueó la lengua. Si desenvainaste la espada, deberías haber cortado algo. Con la movilización sin sentido, el sultán había erosionado su propia autoridad. Aunque podía entender su elección, no se podía considerar una buena decisión. Aunque Mahmud era llamado el idiota que murió en un ataque nocturno exitoso, de cualquier manera estaba involucrada la muerte de un príncipe. Que mataran a un príncipe del propio país es cuestión de orgullo. La relación entre el sultán y los militares se distanció más, y como ya había ordenado una movilización, se hizo difícil movilizar un gran ejército durante un tiempo. Se creó un vacío de poder, y ya no había razón para temer solo al sultán. Yusuf brilló fríamente los ojos. Se liberaron las cadenas que ataban a los príncipes. Capítulo 59. El padre que destruyó el imperio bizantino convirtió al Beylik otomano, que era considerado apenas una potencia regional, en el imperio otomano, la potencia hegemónica del Mediterráneo oriental. Su hijo conquistó hasta Egipto, expandiendo el territorio del imperio 5 veces, y su nieto, llamado el Grande, fue el monarca más famoso en la historia otomana. Bayezid II, atrapado entre esta brillante alineación, aunque su reputación fuera menor, no era en absoluto una persona incompetente. A menos que estés en él y no pueda distinguir las cosas, debes saber muy bien lo que significa su decisión. A los ojos del sultán, partir en una expedición contra los safávidas debió haberle parecido un gran riesgo. La guerra es como una apuesta entre países, poniendo en juego tropas, suministros, y la inestabilidad interna que surgiría por la ausencia de fuerzas. Si se gana, se obtienen grandes beneficios, pero si se pierde, el destino de la nación puede cambiar. La conquista safávida no es una expedición fácil. Cuando se necesitarían años de preparación, el período de preparación era de apenas unos meses, y había una gran posibilidad de que el enemigo adoptara una postura completamente defensiva. Además, podría convertirse en una guerra que durara varios años, por lo que el anciano sultán también estaría preocupado por su salud. Los elementos de inestabilidad interna eran un extra. Es como haber desenvainado una espada por miedo a cortarse la mano al cortar rábanos y luego volver a envainarla. Debe haber pensado que podría suprimir suficientemente las consecuencias. Aunque pensó que aún estaba en buenas condiciones y que no habría problemas inmediatos, esto mostraba claramente una falta de autoobjetividad. Porque este incidente había sacudido enormemente su posición. Solo con las noticias que llegaban desde la capital se podía ver eso. Los príncipes y funcionarios comenzaron a moverse más abiertamente. Los que apoyan a Ahmed están presentando peticiones para que sus hijos sean nombrados rápidamente como Sankakbey. Ahmed tenía hasta 5 hijos. El menor, Qasim, era demasiado joven para ser considerado, pero los otros 4 hijos habían superado los 12 años y tenían edad para ser nombrados Sankakbey. Significaba que de una vez se añadirían 4 Sankakbey que apoyaran a Ahmed. Yusuf sonrió ampliamente y dijo: ¿Debería enviar a mis sobrinos al seno de Alá incluso ahora? Ante las palabras de Yusuf sugiriendo que sería bueno eliminar los brotes antes de que los sobrinos se convirtieran en enemigos y apuntaran a su cuello, Sokolu respondió tranquilamente: Si no piensa en las consecuencias, no lo detendré. Si se descubría un asesinato de sobrinos en la capital, había una gran posibilidad de que la base que había construido con tanto esfuerzo se tambalease. No había necesidad de asumir ese riesgo solo para matar a 1 o 2 sobrinos. Yusuf tampoco lo había dicho en serio. Era algo previsto. De todos modos, los 4 hijos de Ahmed parecían estar destinados a ser nombrados Sankakbey un año antes que en la historia original. Suleiman también será nombrado Sankakbey. Suleiman también había sido nombrado en 1508, este año, en la historia original. De todos modos, era cuestión de tiempo que 5 sobrinos fueran nombrados Sankakbey y se convirtieran en obstáculos, y lo realmente importante era otra cosa. Lo importante es a qué Sankak sean nombrados, pero aún no ha llegado esa información. ¿Qué región ocuparán? Es un asunto importante, así que es natural, ¿no? Aún así, no es difícil hacer predicciones. Como dijo Sokollo, hacer predicciones no era difícil. Los mejores lugares son los Sankak cercanos a la capital, pero Yusuf también estaba interfiriendo al máximo en eso. Al final, tratarían de ocupar regiones que les sirvieran como segunda opción.
Los hijos del hermano Ahmed tratarán de ocupar los alrededores del hermano o las rutas hacia la capital, y Suleiman irá a Kefe. Kefe, al norte del Mar Negro, estaba junto al Kanato de Crimea, por lo que era una buena segunda opción para Selim. Por supuesto, la decisión final estaba en manos del sultán, así que nadie podía estar seguro hasta que salieran los resultados. Es una lástima que el circunflejo Ezade Mehmet aún sea joven. ¿Por qué no creció más rápido? Ante la broma de Sokollu, Yusuf rió ligeramente. ¿Crees que tener hijos es tan fácil como uno quiere? Si fuera fácil, el hermano Korkut también tendría muchos hijos. Al menos él tenía un hijo, pero Korkut no tenía ni uno solo, así que ni siquiera tenía esperanza. Ante la protesta de Yusuf, Sokollu se encogió de hombros. Solo digo que es una lástima. Si pudiera ser nombrado Sankakwei, habría sido de gran ayuda para el príncipe. Cierto, el Pasa evaluó altamente a Mehmet. El circunflejo Ezade Mehmet es un genio, así que es natural, ¿no? Sokollu era famoso por evaluar a las personas severamente debido a que él mismo había llegado a Pasa siendo una persona talentosa. Que de su boca saliera el elogio extremo de genio era algo extraordinario. Yusuf levantó una comisura de la boca. Son palabras sorprendentes viniendo de alguien que le dijo tonto al príncipe. Para ser exactos, dije que no sabía si era un genio o algo ordinario. Ahora era su subordinado, pero cuando recién se había convertido en Sankakwei, Sokollu era su maestro. Aunque la velocidad de aprendizaje era ordinaria, había visto a Yusuf, que dominaba todo tipo de conocimientos, casi como una criatura peculiar. Mientras Yusuf y Sokollu discutían ligeramente, se escucharon varios golpes y la puerta se abrió levemente. Padre. Cuando Mehmet asomó su cara por la abertura, Yusuf sonrió. Pensé en un gato y apareció un gato. Ven acá. Yusuf, que había pronunciado el proverbio árabe de que hasta los tigres vienen cuando hablas de ellos, abrazó a Mehmet que se acercó y lo sentó en el escritorio. Parecía contento de estar frente a Yusuf, y sus ojos verdes, heredados de sus padres, formaron pequeñas medias lunas. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Vine porque era hora de estudiar con el Pasa. Parecía haber venido usando esto como excusa, así que Yusuf acarició juguetonamente la cabeza de Mehmet. Las enseñanzas del Pasa no deben ser fáciles. No es difícil, es divertido. ¿Acaso Sokollu era alguien que se contenía por la edad? Cuando Yusuf lo miró como preguntándose, Sokollu dijo inexpresivamente. Para las personas inteligentes, estudiar es divertido. No lo sabía. Probablemente nunca lo sabría. Ni quería saberlo. Solo diciéndole que se esforzara mientras consolaba a Mehmet, Yusuf vio un pequeño moretón en sus ojos y frunció el ceño. ¿Dónde te golpeaste? No era un moretón grande, y Mehmet, que no pensó que se notaría el pequeño moretón, vaciló un poco antes de responder honestamente. Me golpeé cuando fui a ver a Murat. ¿Quién te golpeó? ¿Fue Atice? Por supuesto, si Atice fuera la causa, habría una razón válida. Sin embargo, preocupado de que esto pudiera causar una pelea entre Aya y Atice, Mehmet dijo el nombre del culpable. Murat lo hizo. Murat. Murat tenía apenas unos 6 meses de edad, y ya estaba preocupado por el afecto fraternal. En la capital continuaron todo tipo de debates sobre el nombramiento de Sankakwei, mostrando conflictos agudos por los príncipes que cada uno apoyaba. Sin embargo, esto era una historia que se aplicaba a la capital y a algunas regiones, y visto desde todo el Imperio Otomano, era pacífico. Los safávidas que habían invadido Dulkadir se retiraron, y todos los sipaí convocados regresaron a sus hogares, disipándose las nubes de guerra. Visto desde el exterior, los safávidas que evitaron una batalla con los otomanos dirigieron sus fuerzas hacia la restante dinastía Akkoyunlu, y los mamelucos podrían entrar en guerra con Portugal en cualquier momento. Occidente tampoco estaba en situación de prestar atención a los otomanos. El Papa Julio II, que deseaba expandir los estados pontificios, estaba preparando la guerra contra Venecia, haciendo honor a su apodo de Papa Guerrero. Fue Korkut quien rompió esta paz que parecía que duraría un tiempo. ¿Ya partes? Ante la pregunta de Anet, Korkut asintió. Afortunadamente o desafortunadamente, no había logrado méritos militares en Dulkadir, pero no había pérdidas de tropas.
Los 1500 jinetes, incluyendo 500 jinetes pesadamente armados, habían terminado los preparativos para la partida. No quería hacer esto, pero como padre rechazó mi petición, no hay otra manera. Korkut había pedido nuevamente ser enviado a Sarwan cuando Mahmud, que ocupaba Sarwan, murió durante un ataque nocturno. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un rechazo, y Korkut cayó en una profunda desesperación. Cuando la ira hacia su padre se reflejó en su voz cortante, Ahmed le palmeó el hombro. Padre también es desconsiderado. ¿Qué tiene de difícil esta petición para rechazarla? ¿No es suficiente que me envíe a Orun, que está en el interior? A diferencia de otros príncipes, Korkut había invertido mucho en fuerzas marítimas. Porque juzgó que era mejor entrar a la capital a través del mar. Sin embargo, al ser enviado a Orun, los esfuerzos acumulados durante más de 10 años se desvanecieron en un instante, y su desesperación e ira eran indescriptibles. ¿Podrás recuperarlo otra vez? Entonces, ¿la preparación es perfecta? Por supuesto. Ya terminé de hablar con aquellos que me seguían allá. Cuando llegue, podré entrar sin derramamiento de sangre. Aunque Korkut, al ponerse del lado de Ahmed, ni siquiera era tratado como un heredero legítimo, tenía alta reputación en Sarwan. Ante las palabras confiadas de Korkut, Ahmed sonrió. Seguramente lo harás bien. Confío en ti. No tiene que preocuparse. Ahmed deseaba sinceramente que Korkut tuviera éxito. Para ir a la capital en la península de los Balcanes, había que cruzar el estrecho del Bósforo, lo que significaba que se necesitaban barcos para transportar tropas. Si Korkut ocupaba Sarwan y volvía a atraer a las fuerzas marítimas con las que tenía conexiones, este problema podría resolverse. Además, también podría interferir con aquellos que trataran de cruzar en dirección contraria. Los otros hermanos no podrían cruzar el estrecho de apenas menos de 1 kilómetros de ancho y solo patearían el suelo. Por supuesto, si Korkut lo traicionara, podría sufrir lo mismo, pero la posibilidad de que él traicionara era baja. Porque incluso después de que padre muera, con Korkut actual, incluso entrar a la capital sería rechazado. Korkut era la persona para quien el título de príncipe se había vuelto insignificante al ponerse del lado de Ahmed. Korkut, que montó hábilmente su caballo, tomó las riendas y dijo: Entonces nos veremos después. Korkut partió hacia Sarwan liderando sus tropas. Al recibir la información de que Korkut estaba moviendo su ejército para ocupar Sarwan, Yusuf frunció el ceño. Parece que ya no pudo aguantar más. Era algo que se esperaba pero no se podía prevenir. No había causado problemas, así que no se podía denunciar al sultán, ni se podía detener levantando un ejército. Si la información había llegado, habría pasado bastante tiempo, así que ya habría avanzado mucho. El Padi _A no podrá detenerlo. Será difícil capturarlo por la fuerza. Si logra entrar a Sarwan, no tendrá más remedio que nombrarlo Sankakbey. Para castigar a Korkut usando el ejército central, la seguridad del propio sultán estaría en peligro, y para convocar Sipahi, apenas hacía poco que los había desmovilizado. El sultán no tenía más opción que observar esta situación con los ojos abiertos. Las consecuencias de abandonar la conquista safávida ya habían aparecido así, y Yusuf frunció el ceño. Solo yo terminé en problemas. Para Selim, que se movería desde el Kanato de Crimea, no habría problema. Sin embargo, esto era un error de Yusuf. No era solo él quien había sentido amenazante el movimiento de Korkut. El hombre que había cerrado los ojos y levantado la cabeza para sentir los cálidos rayos del sol abrió los ojos al sonido de cascos de caballos. Circunflejo _A, confirmamos que el enemigo se acerca. Eleina, con una expresión ligeramente demacrada, tomó tranquilamente las riendas. Vamos, parece que podré ver la cara de mi hermano después de mucho tiempo. Sí. Siguiendo la orden de Leina, los 3000 jinetes que estaban formados se pusieron en movimiento. Capítulo 60. Eleina respiró profundamente el olor metálico de la sangre y miró a su alrededor. Entre los cadáveres aplastados y brutalmente cortados se escuchaban ocasionalmente gemidos agonizantes. Eleina, tambaleándose ligeramente mientras bajaba de su caballo, pisoteó el pecho de un enemigo que solo movía la boca. ¡Crack! El hombre con el pecho hundido pronto dejó caer la cabeza, y Eleina se apoyó contra su caballo. Príncipe, quédese quieto. Está sangrando mucho.
Cuando su subordinado sacó vendas para envolverlo, llegó un dolor insoportable. Eleina sacó opio de su bolsillo y se lo echó en la boca, mirando hacia el cielo con la mente más aturdida por la anemia. Viendo el cielo nublado que parecía que pronto llovería, Eleina murmuró una palabra. Así que esto es la guerra. Abundaron los gritos y alaridos, y superó innumerables crisis como caminando en la cuerda floja sobre un acantilado. Tocándose la herida en la cara hecha por una flecha que lo rozó, Eleina sonrió levemente, y quien se le acercó le preguntó. ¿Qué le resulta tan gracioso? ¿Eres tú, Zero_Ubat? Ante la pregunta de Zero_Ubabei, quien Ismael había puesto, Eleina rió a carcajadas. La muerte que tanto temía resulta ser tan ligera. El peso de la muerte es diferente para cada persona. No se compare con estos. Bueno, digamos que es así. Porque el hermano que debía enseñarme el valor de la vida de un príncipe huyó. Era vívida la imagen de Korkut gritando su nombre con rostro furioso. También la imagen de aquel que en la infancia le parecía infinitamente temible huyendo miserablemente. Sintiendo el efecto de la droga que se acercaba, Eleina cerró los ojos firmemente. He tomado una decisión, Zero_Ubat. Dígamela. Dile a Circunflejo a Kuryu. La fecha de ejecución será la próxima primavera. Eleina, que se había liberado de las cadenas, sonrió. El muchacho que miraba 3 pequeños relojes con ojos serios frunció ligeramente el ceño. Aunque los había hecho con las mismas piezas en la medida de lo posible, ya había surgido una diferencia. Detrás del muchacho que miraba fijamente los relojes se escuchó una voz con suspiro. Señor Suleiman, ¿otra vez está haciendo eso? ¿Viniste, Yaya? Ante Suleiman, que pasó por alto su crítica como si nada, Yaya suspiró. Aunque aún era joven para analizar la vida, estaba seguro de que haberlo involucrado había sido el mayor error. Si el príncipe Selim se entera de que está metido en estas cosas, no terminará simplemente con una regañada. Lo sé. Por eso lo estoy ocultando lo máximo posible. Además, ¿acaso mataría a su único hijo? Yo estoy en más peligro que usted, señor Suleiman. Aunque había conocido a Selim directamente cuando era pequeño, su imagen imponente permanecía vívida en su memoria. Ante la queja llena de temor, Suleiman sonrió amargamente. Protegeré tu vida lo máximo posible. Mejor mira esto. ¿Qué es ahora? Como escribió el circunflejo Ezade Yusuf, el período que toma un péndulo colgado de una cuerda para ir y venir no tenía relación con el peso del péndulo. Volví a pensar en cómo aplicar esto a un reloj. Yaya, que había estado mirando los planos durante un rato, negó con la cabeza. Así no podrá ir y venir de manera constante. Como pensé. Es un problema difícil. Ante las palabras de que esta vez también había sido un fracaso, Suleiman mostró una expresión de pena, pero sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Yaya, que sabía bien que era un fracaso que llevaba ya varios años, le devolvió los planos y dijo. ¿No debería haber conocido al príncipe Yusuf cuando vino a la capital la vez pasada? Él sabría la respuesta. Pedir enseñanzas a otro príncipe no es algo tan simple. También sería una gran molestia para padre. Es un alivio que sepa eso. Pensé que no tenía conciencia alguna al estar haciendo esto cuando pronto será nombrado Sankakbey. Ante el sarcasmo de Yaya, Suleiman solo sonrió ligeramente. Considerando la diferencia de posición entre ambos, era una gran descortesía, pero era una queja justificada por todas las molestias que le había causado. Suleiman, borrando la sonrisa, preguntó seriamente. Yaya, ¿no vendrías conmigo a Kefe? Si eres tú, podría confiar y estar contigo. Son palabras agradecidas, pero como siempre le digo, no podemos estar juntos. Yaya, que tenía como padre a Mer, el cadí de Trabzon que seguía a Yusuf, y Suleiman, cuyo padre era Selim, nunca podrían estar juntos. Era un hecho que conocía desde hacía mucho tiempo, pero hoy su corazón dolía especialmente, así que Suleiman dijo bruscamente. ¿Realmente crees que el circunflejo Ezade Yusuf puede convertirse en el próximo Padia? Solo Alá conoce el futuro, pero yo creo que sí. Y esta no es solo mi opinión. Ambos sabían bien cómo había cambiado la posición de Yusuf en menos de 10 años. Cuando llegó por primera vez a la capital, más de la mitad no conocía ni su nombre, mucho menos su fama. Incluso los que lo conocían solo lo recordaban gracias al incidente del intento de asesinato que fue casi como un milagro, y nadie lo consideraba seriamente como heredero.
Pero ahora se escuchaba su nombre cada día, y especialmente entre los jóvenes había muchos que lo idolatraban como un héroe. Hasta el punto de que cuando ocurriera el cambio generacional, Yusuf podría tomar el poder naturalmente. Respetaré tu voluntad. Sin embargo, no será fácil. Padre se convertirá en el dueño del imperio. Esa es la frase favorita de Murat. ¿No es lo mismo? Tendré que probarlo frente a él antes de partir. Ante Suleiman, que reía imitando las palabras de Murat, el hijo mayor de Ahmed, Yahya endureció su expresión y dijo: probablemente será difícil ver su cara durante un tiempo. Acaba de llegar una mala noticia a la capital. ¿Qué noticia? El príncipe circunflejo Ein-Barra-Baja atacó al príncipe Korkut que se dirigía a Saruán. Se dice que el príncipe Korkut, que perdió la mayoría de sus soldados, huyó derrotado hacia Ankara. Era una noticia que podía sacudir el imperio otomano. Clan. Cuando las espadas chocaron, llegó un impacto que entumecía las manos. Cuando le temblaron los brazos, Yusuf, que pensó que ya no había forma de resistir, rápidamente apuñaló con su espada en la abertura que vio. Aunque pensó que había atacado correctamente la abertura, la espada del oponente apuntando a su cuello fue más rápida. Arda, que retiró la espada que apuntaba al cuello, asintió y dijo: aún así, ha mejorado mucho su habilidad. Antes ya estaría rodando en el polvo. Gracias a eso pude hacer un buen calentamiento. Ante las palabras de Arda, que lo evaluaba bastante bien, Yusuf sonrió. A mis ojos parecía que se esforzó desesperadamente porque no quería perder otra vez. Esa vez no tuve suerte. Realmente había tenido mala suerte. Yusuf contraatacó aprovechando que le había entrado arena en los ojos, y retrocediendo por eso pisó un fragmento de escudo roto y perdió ligeramente el equilibrio. Si hubiera terminado solo con eso habría estado bien, pero justo el lugar donde pisó apresuradamente estaba ligeramente hundido, se torció el pie y perdió así. Aunque había ganado completamente por casualidad, Yusuf sonrió descaradamente. La suerte también es habilidad. Yusuf palmeó el hombro de Arda, que solo gemía, y subió directamente a su oficina. Porque un sirviente le había transmitido que Sokolu lo buscaba urgentemente. Sokolu ya estaba esperando dentro de la oficina, y cuando Yusuf abrió la puerta y entró, le mostró respeto. Ha llegado. Pasa, ¿me buscabas urgentemente? Así es. Cuando Yusuf se sentó en el asiento principal, Sokolu inmediatamente presentó su informe. Hace 5 días, el príncipe Eina atacó al príncipe Korkut que se dirigía a Saruán. Circunflejo Ein-Barra-Baja y no Selim. Yusuf habló con cara ligeramente sorprendida. Si Selim hubiera atacado a Korkut, no se habría sorprendido tanto. Aunque Selim tuviera pocos motivos para atacar, podría perfectamente causar problemas en el sentido de contener a Ahmed. Así es. Fue inesperado que se moviera a alguien que había estado en silencio, pero considerando las rutas, es perfectamente posible. Para ir a Saruán, que está en la costa oeste de Anatolia, había que pasar por las llanuras entre Ankara y Konya. Si se lo proponía, no habría sido extraño que estallara una batalla. Pero que se lo propusiera fue lo inesperado. De hecho, Yusuf había excluido completamente a Ina de sus consideraciones. Como Ismael acababa de retirarse, pensó que Ina, que recibía su ayuda, se mantendría quieto un poco más. ¿El resultado de la batalla? El príncipe Korkut, que lideraba 1500 jinetes, parece haber luchado bastante bien contra un enemigo que lo doblaba en número. Aunque el daño exacto no ha sido confirmado, parece que ambos lados sufrieron grandes pérdidas. Más o menos se podía imaginar la situación. Como Korkut tenía 500 jinetes pesados, no habría sido fácilmente derrotado a pesar de la diferencia numérica. Pero al final parece que el hermano Korkut perdió. Así es. Se dice que la mayoría de los jinetes murieron y solo sobrevivieron unos 100. También se informa que el príncipe Korkut, que se refugió en Ankara, está gravemente herido. Gravemente herido. Que Korkut herido haya podido sacudirse la persecución y entrar en Ankara significa que las pérdidas del lado de Ina tampoco fueron menores. También eran buenas noticias que los enemigos hubieran luchado entre sí y sufrido daños. Lo más importante es que Korkut no pudo entrar en Saruán. Dejando de lado sus propias heridas, con apenas 100 jinetes no podía ambicionar Saruán. El problema son los eventos posteriores. ¿Cómo crees que reaccionará la capital?
Probablemente las opiniones se dividirán sobre este asunto. Incluso en Dulcadir, los príncipes habían desobedecido las órdenes del sultán y levantado tropas. Aunque entonces estuvo bien porque el oponente era un enemigo, esta vez fue una forma de guerra civil entre príncipes. La capital se volvería un caos. Dependerá de cómo juzguen al hermano Korkut, que levantó tropas para tratar de ocupar Saruán. Korkut, que actuó ignorando la autoridad del sultán, era en cierto sentido un rebelde. Solo parecía que su crimen era menor porque era un príncipe y había una gran posibilidad de que el sultán lo pasara por alto, pero normalmente se habría enviado una fuerza punitiva. El lado de Circunflejo e In_Baja afirmará que castigó al príncipe Korkut en lugar del Paria. Los que siguen a Ahmed criticarán las acciones de Ina por atacar al mismo príncipe sin permiso. Si se iba a juzgar el crimen, Korkut, que causó este alboroto, era más culpable. ¿Qué hará? Yusuf reflexionó por un momento. Su estatus había cambiado respecto al pasado cuando se esforzaba desesperadamente por hacer pequeñas conexiones en la capital. También tenía muchos que lo apoyaban activamente, y si se lo proponía, podía mover fácilmente la opinión pública dentro de la capital. Por ahora observemos un poco más. Entonces transmitiré eso. De todos modos, aunque se esforzara en pedir castigo, no había mucha posibilidad de que cayera un gran castigo. Finalmente ha ocurrido un choque directo entre príncipes. Este incidente es una especie de punto de inflexión. A diferencia del pasado cuando se enviaban espías mutuamente y se esforzaban por atraer apoyo, ahora liderarían directamente ejércitos tratando de tomar la cabeza del oponente. Significaba que la guerra civil completa había entrado en cuenta regresiva. Tendremos que enviar gente a Circasia y Georgia para que puedan enviar tropas de apoyo cuando lo solicitemos. Dar tales instrucciones era lo mismo que decir que se movería dentro del próximo año, y Sokolu asintió gravemente. Porque comenzaría la lucha que decidiría el destino de los príncipes. Mientras Sokolu organizaba mentalmente las cosas que debía hacer en concordancia con esto, Yusuf, que había estado reflexionando un momento, dijo. Y contacta de Duka Kinza Ahmed Pasa. Era el Sankakwei de Ankara y la espada oculta de Yusuf que nadie conocía. Korkut nunca habría soñado que el lugar al que entró para salvarse era la boca de un tigre. Yusuf sonrió fríamente y dijo. Parece que el hermano va a morir porque su herida se infectará. El destino de Korkut quedó decidido. Fin del capítulo 60.